Los antiinflamatorios son medicamentos esenciales para controlar el dolor y la inflamación. Hola, mi nombre es Paula Naomi Sabido Chan. Estudio en la Universidad Autónoma de Campeche, en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, y este tema será de antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos de la Unidad de Aprendizaje de Inmunología Básica impartida por el Dr. Víctor Montión Padilla. Cuando nuestro cuerpo sufre una lesión, una infección o una enfermedad, la respuesta natural es la inflamación. Esta reacción tiene como objetivo protegernos, pero cuando se sale de control puede causar más daño, y aquí es donde entran los antiinflamatorios, que son fármacos esenciales para reducir la inflamación y aliviar el dolor. Estos fármacos se dividen en dos clases principales, en los esteroideos y los no esteroideos, que también se abrevia como AINES. Los esteroideos son derivados sintéticos de hormonas naturales, como lo es el caso del cortisol, y estos son producidos en las glándulas suprarrenales, mientras que los AINES eh, se encargan de reducir la inflamación, el dolor, la fiebre al bloquear enzimas. Pero para entender cómo funcionan los inflamatorios, primero debemos comprender qué es la inflamación. La inflamación es una respuesta biológica natural que se desencadena cuando el cuerpo detecta un daño en tejidos o una amenaza, como una infección. Durante este proceso se liberan sustancias químicas que causan síntomas como hinchazón, calor, enrojecimiento o rubor, e incluso la pérdida de función. Sin embargo, en muchas enfermedades crónicas o lesiones graves, esta respuesta se vuelve excesiva, y aquí es donde entran los antiinflamatorios. Em, esta inflamación también se dividen en la inflamación aguda y la crónica. Los antiinflamatorios esteroideos son fármacos que imitan los efectos de las hormonas glucocorticoides y que se producen de manera natural en el cuerpo. Estas hormonas son claves para controlar la inflamación y la respuesta inmunológica. Los esteroideos, como la prednisona, hidrocortisona, dexametasona y betametasona, son ampliamente utilizados en el tratamiento de enfermedades inflamatorias crónicas y autoinmunes, como lo sería en el caso de la artritis reumatoide, el asma, el lupus y también en alergias severas, ya que son potentes moduladores del sistema nervioso, y esto reduce la inflamación cuando actúan principalmente pues en el sistema inmunológico. Entonces, en la imagen también podemos apreciar que el cortisol participa en la inflamación, disminuyendo el número de leucocitos. También interfiere con factores de la transcripción proinflamatorias y frena la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Su mecanismo de acción es a nivel celular, ya que inhibe las citocinas y las prostaglandinas. Los antiinflamatorios esteroideos funcionan al unirse a los receptores glucocorticoides en las células, lo que provoca una serie de cambios a nivel genético. Estos cambios inhiben la producción de moléculas inflamatorias como las citocinas y las prostaglandinas, que son responsables de la inflamación. Además, también suprimen la migración de células del sistema inmune, como los linfocitos y macrófagos, hacia las áreas afectadas, reduciendo así la inflamación de manera más profunda.
Em, Aquí tenemos la imagen de lo que sería el mecanismo de acción, y es que los glucocorticoides entra al nivel del citoplasma de la célula. Luego tenemos la formación del complejo GCGR, que entra en el núcleo celular, y entonces tenemos una modificación genética, ya que en el núcleo el complejo de GCGR interactúa con regiones específicas del ADN denominadas elementos de respuesta a glucocorticoides o GRE. Eso altera la expresión de genes que producen moléculas inflamatorias. Y por último tenemos la inhibición de la inflamación, que como resultado se reduce la producción de citocinas proinflamatorias, las moléculas de adhesión y las quimiosinas, que son las que atraen a las células inmunitarias. Y esto también lleva a una disminución de la inflamación. Y también existe la inhibición de la activación del factor NF-κB, el cual es una proteína clave en la respuesta inflamatoria y previene la acción de otras moléculas proinflamatorias en el cuerpo. Bueno, entre los ejemplos, el cortisol, también como hidrocortisona. Este actúa sobre receptores glucocorticoides en las células inmunes, inhibiendo la transcripción de genes proinflamatorias, como lo son las citocinas, por ejemplo, interleucina y TNF-alfa, y también aumentando la producción de proteínas antiinflamatorias como las lipocortinas. Esta actúa en linfocitos, en macrófagos y también en células endoteliales, y afecta en las prostaglandinas y citocinas y quimicinas, ya que pues el segundo ejemplo que tenemos es la prednisona, que este tiene de hecho un mecanismo similar al cortisol, ya que se une a receptores de glucocorticoides y suprime la inflamación al reducir la actividad de los leucocitos y la liberación de mediadores inflamatorios. Actúa en células de los linfocitos T, en macrófagos y en neutrófilos, y afecta a moléculas como las prostaglandinas, los leucotrienos y la histamina. También tenemos la dexametasona, que esta de hecho inhibe la síntesis de proteínas proinflamatorias y la migración de células inflamatorias en el sitio de inflamación. Aquí actúan los monocitos y los macrófagos y afecta a moléculas de prostaglandinas, y también interfiere con el ácido araquidónico y los leucotrienos. Por último tenemos a la betametasona, que esta actúa igual sobre los receptores glucocorticoides, reduciendo la síntesis de mediadores inflamatorios como las prostaglandinas, citocinas y también en enzimas lisosomales. Actúa en células inmunitarias como los linfocitos y los macrófagos. Y las moléculas que afecta son las prostaglandinas, los leucotrienos y también en citoquinas inflamatorias. Los antiinflamatorios no esteroideos alivian el dolor y la inflamación sin suprimir el sistema inmunológico. Estos antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES, son una clase de medicamentos ampliamente utilizados que se usan para aliviar el dolor, la inflamación y la fiebre sin afectar de manera significativa el sistema inmune. A diferencia de los esteroideos, los AINES, los AINES no tienen efectos hormonales, y estos son comúnmente utilizados para tratar
afecciones como dolores musculares, artritis, cefalias, o mejor conocido como dolores de cabeza, y lesiones menores. Algunos de los AINES más populares que tenemos son el ibuprofeno, la aspirina, el naproxeno, el diclofenaco y el ketorolaco. En su inicio, el mecanismo de acción, inhibe las enzimas de la COX-1 y la COX-2, reduciendo la síntesis de prostaglandinas. El mecanismo de acción de los AINES se centra en la inhibición de las enzimas ciclooxigenasa, conocidas como COX-1 y COX-2. Estas enzimas son responsables de producir prostaglandinas, unas sustancias químicas que median la inflamación, el dolor y fiebre. Bloquean estas enzimas y los AINES reducen la producción de prostaglandinas, lo que también alivia los síntomas inflamatorios. Sin embargo, al inhibir la COX-1, algunos AINES pueden afectar la protección natural del estómago, lo que puede llevar a efectos secundarios gastrointestinales como úlceras o sangrados. Bueno, esta imagen resume cómo los AINES inhiben la COX y cómo estos tienen efectos tanto terapéuticos como adversos. Primeramente nos dice que cuando hay una lesión, las células liberan ácido araquidónico, que puede ser convertido por las COX-1 y COX-2 en prostaglandinas. Luego sucede una inhibición de la COX por AINES. Los AINES bloquean tanto la COX-1 como COX-2, ya que al inhibir la COX-1 se impide la síntesis de prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica, lo que puede causar daño en el revestimiento del estómago y provocar efectos adversos como úlceras y hemorragias. También ocurre una inhibición de COX-2 por AINES. Al inhibir COX-2, los AINES reducen las prostaglandinas responsables del dolor, la fiebre y la inflamación, generando los efectos terapéuticos deseados: disminución de dolor, fiebre e inflamación. A lo último también ya tenemos lo que es un balance entre efectos adversos y beneficios terapéuticos. El uso de AINES busca aprovechar la inhibición de COX-2 para obtener beneficios antiinflamatorios, pero existe el riesgo también de inhibir la COX-1, lo que puede llevar a problemas digestivos. Por esta razón igual es muy importante controlar el uso de AINES y en algunos casos utilizar inhibidores selectivos de COX-2. El primer ejemplo que tenemos de AINE, y uno de los más conocidos también, es el ibuprofeno. Inhibe la enzima ciclooxigenasa, reduciendo la síntesis de prostaglandinas, que son responsables del dolor, fiebre y la inflamación. Actúa en células de macrófagos y células endoteliales y afecta a las moléculas de prostaglandinas y tombroxanos. Nuestro segundo ejemplo es la aspirina, que inhibe de manera irreversible la COX-1 y la COX-2, lo que reduce la producción de prostaglandinas y tromboxanos, disminuyendo la inflamación y el dolor. Actúa en células como plaquetas y las endoteliales y afecta a moléculas como las prostaglandinas y tromboxano 2A2. Nuestro tercer ejemplo es el naproxeno, que inhibe de manera reversible, a diferencia del anterior, las enzimas COX-1 y COX-2, reduciendo la producción de prostaglandinas responsables de la inflamación, dolor y fiebre. Actúa en células como los macrófagos y neutrófilos
y afecta a las moléculas de prostaglandinas, especialmente PGE2 y tromboxanos. Nuestro último ejemplo es el ketorolaco, que su mecanismo de hecho es bloquear a las enzimas COX-1 y COX-2, disminuyendo la síntesis de prostaglandinas, lo que nos reduce el dolor y la inflamación. Actúa en células endoteliales y leucocitos y afecta a moléculas como las prostaglandinas y también a otros derivados del ácido araquidónico. Los AINES y los esteroides tienen relación con los signos de la inflamación. En el caso del edema, ambos reducen la producción de prostaglandinas y esto a su vez disminuye la permeabilidad vascular. Para el eritema, al reducir la vasodilatación mediada por prostaglandinas y citocinas, nos disminuye el enrojecimiento. En la induración, la inhibición de infiltración de células inflamatorias limita la formación de tejido duro. Para el aumento de la temperatura, la inhibición a las prostaglandinas en el hipotálamo nos reduce la fiebre y al final el dolor, pues al bloquear las prostaglandinas disminuye la sensibilización de los nervios que transmiten dolor. Por último tenemos igual las diferencias. Una de las principales diferencias entre los antiinflamatorios esteroideos y los AINES es cómo afectan el sistema inmunológico, ya que los esteroideos son mucho más potentes y suprimen la actividad inmune, lo que los hace ideales para enfermedades autoinmunes o inflamaciones severas. Sin embargo, tienen más efectos secundarios graves si se usan a largo plazo. Y los AINES, por otro lado, son adecuados para el tratamiento de dolores e inflamaciones más leves y moderadas y suelen ser una opción de primera línea debido a sus menores riesgos, aunque no están exentos de efectos secundarios. Como se ha mencionado anteriormente, pues el mecanismo de acción de los AINES es la inhibición de la COX y de los esteroides es activando receptores de glucocorticoides. Pues los efectos secundarios la verdad es que en AINES son muy comunes, pero en esteroides no es muy común unos que te den. Entre los efectos inmunosupresores, los AINES son muy bajos a comparación de los esteroides y los efectos metabólicos en los AINES son moderados y significativos en los esteroides. Y pues el uso a largo plazo igual depende mucho de la persona, pero en los AINES es generalmente seguro con algunas restricciones y en el caso de los esteroides, riesgos de efectos secundarios a largo plazo. Ambos tipos de antiinflamatorios tienen un papel crucial en el tratamiento de diferentes afecciones. Sin embargo, su uso debe ser supervisado por un médico para evitar efectos adversos, ya que si se sufre alguna inflamación o dolor crónico, es importante consultar para que se determine cuál es el tratamiento más adecuado. Gracias por ver. Y aquí están las referencias bibliográficas por si se gusta investigar un poco más.